en los presupuestos participativos, y esta moción fue aprobada por unanimidad. Uno de los acuerdos que recogía era que se convocara el Consejo Sectorial Económico y Social para presentarles el proyecto de borrador antes de su aprobación por el Pleno. Así que nos parecía también conveniente que esta moción lo recogiera. De hecho, querríamos recordar al equipo de Gobierno que una de las funciones de los consejos sectoriales, establecida por el Reglamento de Participación Ciudadana, es precisamente discutir las propuestas del presupuesto municipal de las áreas que les corresponden. Así que, en rigor, la presidenta de cada uno de los consejos sectoriales debería convocarlo y presentar allí la propuesta de dichas áreas antes de traerlo a Pleno. Dicho todo lo cual, votaremos a favor. Muchas gracias. Tiene la palabra el Partido Socialista. Buenas tardes. Toda una legislatura sin presupuestos. Y digo toda porque si el Gobierno vuelve a hacer lo mismo al año que viene y al siguiente que ha hecho este año, pues probablemente nos encontremos con la misma situación, que estamos trabajando con unos presupuestos que se aprobaron la legislatura anterior. No entendemos si es la falta de cintura política, como acaba de decir el portavoz de Cambiemos Villalba, o se esconden otras intenciones a las que nosotros no llegamos, porque no entendemos que el equipo de Gobierno enviara el borrador de presupuestos al Ministerio meses antes de presentárselo a los grupos de la oposición y luego, un par de semanas antes de llevarlo al Pleno, pretendían que nosotros lo aprobásemos todo. Al menos haber tenido una deferencia con Ciudadanos, que a buen seguro, si les hubieran recogido algunas propuestas, seguro que hoy tendríamos presupuestos. No sé por qué no lo hicieron. Ya digo que puede haber algunas intenciones que no llegamos a entender o que da que pensar. Porque, claro, da que pensar que si ustedes hubieran tenido en cuenta las propuestas de los grupos de la oposición, o al menos algunas, si con que hubieran aceptado algunas, a buen seguro que se hubiera aprobado, ustedes hoy tendrían que gestionar, y tendrían que gestionar unas propuestas de esos grupos y unas inversiones, aparte del que va a llegar llovido del cielo, que es el plan de inversión regional, que es el que gestionarán, que aunque está tardando, seguro que llega a tiempo, y a lo mejor eso da que pensar que es que querían estar así, querían no tener presupuestos, querían seguir con un presupuesto prorrogado de 2015 porque así, además de la excusa de la deuda, tendrían la excusa de que al tener presupuestos prorrogados no pueden invertir, no pueden hacer más que lo que llevan haciendo desde 2015. Da que pensar, porque si no, de verdad, no se entiende. No se entiende que si no tiene mayoría absoluta no cuenten con al menos algún grupo de la oposición para que el primer año que presentan un presupuesto al Pleno, el primer año en esta legislatura, porque recordemos que en la legislatura anterior, que parece ser que la situación económica era bastante peor, todos los años hubo presupuesto y todos los años se aprobó el presupuesto. Es verdad que tenían mayoría absoluta, pero todos los años se presentó al Pleno un presupuesto. Y este año, que es el primero que se presenta, resulta que no tienen a bien hablarlo con algún grupo. Bueno, pues esto es lo que ha ocurrido, que no hay presupuestos, probablemente como sigan en esta línea ni el año que viene ni en 2019. Bien, estamos de acuerdo en lo que propone el Grupo Ciudadanos. De hecho, ya en la comisión informativa les indicamos que modificaran alguna afirmación que no era cierta, que así se ha hecho, y que además, aprovechando que lo que estamos solicitando es que se cree una comisión en la que vamos a estar representados los grupos de la oposición para hacer propuestas a ese presupuesto de 2018, aprovechemos a hacer lo que están haciendo la mayoría de los municipios que nos rodean, ya estén gobernados por el PP como en Las Rozas, ya sea en Torrelodones por vecinos o ya sea en el Boalo, en el que gobernamos nosotros con otros grupos, y es dar participación también a los vecinos seleccionando una partida. Por ejemplo, en Navacerrada son 500.000 euros de una partida de un presupuesto de 4,5 millones de euros, o en Las Rozas son 250.000 euros los que se van a destinar para que los vecinos puedan elegir de unas propuestas previamente seleccionadas por el Gobierno en lo que quieren que se invierta, ¿no?, de esos presupuestos. Entonces nos parecía adecuado, nos parecía oportuno, nos parecía que no nos podemos quedar por detrás de todos esos municipios que lo están haciendo. Así se lo solicitamos y así lo han recogido, así que por todo ello vamos a votar a favor. Muchas gracias. Tiene la palabra la concejala de Hacienda. Gracias, presidenta. Señora Arroyo, cuando leí la exposición de motivos
de su moción, no dudé, o sea, me sorprendió, pero parecía que lo que usted quería era coger las riendas del Gobierno, crear una comisión, leo textualmente, abordar los presupuestos y hacerlo usted todo solito. Claro, cuando llega la comisión informativa y su portavoz, el señor Enche, dice que no, que es crear una comisión, debatir, dialogar, no nos gusta dialogar, sacar un contenido, y luego modifican, de hecho, el texto de la moción, pues ahora le digo la verdad, como no sé lo que nos va a decir, si quiere hacer usted los presupuestos y gobernar a partir de ahora o simplemente pactar y llegar a un acuerdo, pues le vamos a escuchar primero y luego le diremos que votamos. Gracias. Tiene la palabra el Grupo Ciudadanos. En fin, más de lo mismo. Ustedes están gobernando, ustedes tienen que gestionar, o al menos disimulen que parezca que estén haciendo algo. Entonces, pues nos pueden engañar, pero no esa cachaza que decía mi abuela. Entonces, vamos a ver, la expresión de la soberanía de este municipio está en este pleno. Y lo único que pedimos es que traigan a consideración del pleno, no de Montoro. Es decir, cuando ustedes antes dicen, empiezan a hablar de las situaciones de necesidad o emergencia social, aquí hubo un acuerdo de pleno que ustedes se han pasado por el arco del triunfo y entonces dicen, no, porque es que no dicen ustedes si especial necesidad o emergencia social. ¿Usted se cree que alguien de los concejales que estamos aquí, si ustedes hubieran invertido todo el dinero en situaciones de especial necesidad, alguien hubiera dicho nada? ¿Lo hubiéramos aplaudido? Lo que no es especial necesidad es el señor Montoro. Este no tiene especial necesidad. Entonces, vamos a poner las cosas en contexto. Oiga, pues créame que lamento que no tengamos apoyo suficiente para poder gobernar este ayuntamiento. Créeme que se notaría la diferencia de lo que hacen ustedes. Créame que se notaría la diferencia. Entonces, pues bueno, lo que queremos, lo que no puede ser también es que ustedes se ponen la chaqueta de defensa, defendemos las instituciones, se vuelven en la bandera, defendemos las instituciones, el Estado de Derecho, y se pasan el pleno por el arco del triunfo. Es lo que ustedes están haciendo. Pues no puede ser. Sean un poquito coherentes. Ustedes están gobernando. Ustedes tienen que presentar una propuesta de presupuestos en tiempo. Mire, tuvimos una reunión en la que la señora alcaldesa nos dijo, estoy cansada de Montoro, un día me voy a encadenar al ministerio. A nosotros nos hubiera encantado que hubiéramos consensuado aquí entre todos los grupos un modelo de presupuesto y la señora alcaldesa se hubiera encadenado al ministerio para haber defendido esa propuesta. Yo hubiera comprado la cadena y el candado. La llave ya veríamos si la hubiera dado, pero el resto, por supuesto que lo hubiera hecho. Entonces, lo único que planteo al respecto es un poco de responsabilidad. Que yo tengo que presentar un modelo de presupuestos, pues en su momento cuando nos presentemos a las elecciones y los ciudadanos confían en nosotros, pues ya los presentaremos. Le digo, con el señor José Ramón López hubiéramos tenido presupuestos los otros 2 años, estoy convencido. Entonces, háganselo ver. Y no tengo nada más que decir. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra la concejala de Hacienda. Perdón. Con todo el respeto y cariño, pero que veo que ya está en plan coloquial, tómese una pastillita antes de venir a los plenos, que viene usted muy alterado. Si no, no se lo diría, pero veo que aquí ya vale todo. Claro, y lo que hacen ustedes no. Bueno, empezamos. Mónica, no tienes la palabra, perdona. Quiero aclarar una serie de afirmaciones que acaba de decir y que recoge en su exposición de motivos. No sé si porque no recuerdan lo que ha ocurrido, porque entre ustedes no hablan o porque directamente mienten. Iba a ser más suave, iba a decir, no, mentir, no creo que lo hagan. Pues sí, mienten. Y voy a empezar explicándoles cuáles son esas afirmaciones que no corresponden a la verdad. Sí, efectivamente, estamos intervenidos por el Ministerio. Los presupuestos tienen que ser aprobados, corregidos y aprobados por el Ministerio. Y sí, estamos sujetos a un plan de ajuste, que es el que nos dice las líneas que tenemos que seguir. Le voy a leer 2 afirmaciones. El plan de ajuste en el que nos encontramos por la deuda que hemos heredado y que nos ata de pies y manos, y otra.
Nuestro objetivo es salir del plan de ajuste para poder gestionar los recursos de manera autónoma y aumentar el gasto en servicios. Esto no lo dice la señora Vargas, lo dice don Luis Sosa, alcalde de Ciudadanos de Villanueva del Pardillo, porque tiene un plan de ajuste y tiene que llevar los presupuestos también al Ministerio. Y lo que está intentando es pagar la deuda para salir del plan de ajuste. Así que no es una excusita de mal pagador que nosotros utilizamos y que a usted tanto le gusta comentar aquí. Es la realidad. Y si no lo sabe, hablen con los dos alcaldes